del libro de Génesis. Hace aproximadamente unos 1500 años, desde el tiempo de Moisés hasta el nacimiento del Señor Jesucristo, que la Escritura usó un título para comunicar a Dios al mundo. Y nosotros lo vemos desde el principio hasta el final. Y ese título fue el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y ustedes saben que permanentemente Dios ha estado hablando a su pueblo y le ha dicho, porque el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob está con ustedes, Él les va a bendecir, Él les va a prosperar. Y también dice, de la misma manera como Él declara bendiciones sobre la vida declaraba las bendiciones sobre la vida de su pueblo, también declaraba las cosas que no iban a pasar y que les iba a doler. Porque el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob estaban obrando con justicia. Entonces, cuando hablamos de un Dios como este, que está comunicando un mensaje al mundo, la pregunta es, ¿por qué Dios? Y es lo que yo me hacía esta mañana, porque hasta ayer yo tenía un mensaje que entregarles a ustedes, pero evidentemente este mensaje va a ser postergado y se lo voy a tener que entregar en otro momento. Pero hay un mensaje de Dios latente que ustedes también tienen que saber. Pero hoy Dios me ha llamado a pensar justamente en este Dios, en el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces la pregunta que yo me hacía era, ¿por qué Dios eligió revelarse al mundo como el Dios de estos tres hombres? ¿Por qué no dijo el Dios de Adán? ¿Por qué no dijo el Dios de Saúl? ¿Por qué no dijo otro nombre? No, sin embargo, Él eligió estos tres hombres para poder declararle al mundo y revelarse al mundo con lo que Dios es. Y hasta el día de hoy, Dios se sigue revelando al mundo a través de los nombres de estos hombres. Ahora, la respuesta más lógica que encontré en todo esto, pensando justamente en por qué Dios lo había hecho con estos tres hombres, podría ser que la fidelidad de Dios es eterna. Y bueno, que su fidelidad va de generación en generación, porque es eterna. Y porque Él dijo que Él lo iba a bendecir. Abraham dijo, te voy a bendecir todas tus generaciones. Generaciones de las cuales nosotros venimos por fe. Generaciones de las cuales nosotros recibimos por fe las bendiciones de Dios, pero también las reprimendas de Dios. Y veo a estos hombres y digo, en realidad fueron hombres elocuentes que cumplieron un propósito que Dios lo eligió. Hombres que escribió en la Escritura y impactaron. Pero cuando me empiezo a ver la vida de ellos, digo, son los menos indicados para que Dios hubiera elegido el nombre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Son los hombres menos indicados para que Dios hubiera tomado como referencia el nombre de estos personajes. Porque cuando uno empieza a analizar la vida de ellos, nos damos cuenta que eran hombres que cometieron grandes fallas. Que Dios trató con sus vidas, a pesar de que eran hombres que hacían cosas que no correspondían a hacer. Personas que después se confrontaron con la fe. Dios los confrontó, sus fallas iniciales, con la fe posterior, con la fe con la cual ellos terminaron sus vidas.
Y aunque la fe de ellos fue inquebrantable, sin embargo, esto no era todo, porque ellos empezaron a caminar con Dios confundidos y en algunas cosas fueron totalmente despreciables las cosas que hicieron. Y cuando pensamos en esto decimos, me empiezo a identificar con ellos. Porque Dios me está mostrando hombres que tenían tremendas fallas, pero hombres que terminaron su vida siendo hombres de fe. Hombres como yo, como ustedes, que metemos la pata una vez y otra vez. Pero que cuando Dios empieza a comunicar un mensaje a través de nosotros, terminamos siendo, y el deseo del corazón de Dios, que nosotros terminemos siendo hombres de fe o mujeres de fe. Y estos hombres entraron confundidos al reino. Estos hombres entraron tremendamente confundidos a conocer una relación con Dios. Entonces, Dios nos quiere mostrar que en su caminar por fe, ellos fueron tratados de una manera tal que Dios termina hablando de dos cosas sobre la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuáles son estas dos cosas? Su fracaso y la fidelidad de Dios. Ese es todo el mensaje que nosotros podemos rescatar cuando nosotros vemos a Dios obrando en la vida de estos tres hombres. Su fracaso, pero también vemos la fidelidad de Dios, aún con sus fracasos. Aún con sus fracasos. Entonces, cuando pensamos en esto, que en este lugar, en esta definición, en estas dos cosas, veo la gracia de Dios en la falla de los hombres. Veo la gracia de Dios que ha estado obrando y obró en la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero también veo la gracia de Dios obrando a través de nuestras propias fallas, de nuestros propios errores, de nuestros propios pecados. Y la gracia de Dios empieza a trabajar detrás de todo esto para generar después al final de nuestros días de que Él es fiel y sigue siendo fiel y va a seguir siendo fiel toda la vida. Dios le dice al mundo que el mundo vea a estos tres hombres con todas sus fallas para que veamos nosotros la transformación que Dios trajo por medio de su gracia. La transformación que Dios produjo en la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob fue por medio de su gracia. Porque Dios transforma al ser humano. Porque cuando Cristo entra en nuestros corazones, no podemos esperar otro resultado que no sean cambios. Cambios. El propósito de nuestra vida es ver dónde estamos fallando. El propósito de nuestra vida es ser tan sinceros con nosotros mismos, que reconozcamos que nosotros fallamos, que nosotros no somos tan perfectos como creemos que somos, o a veces declaramos, o a veces queremos hacerle ver a la gente que nosotros somos perfectos, cuando realmente en nuestra vida hay falla, pero que después seamos capaces de reconocer que si tenemos una falla, si reconocemos una falla, nosotros tenemos que volver a poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Por eso quiero tomar algo de Abraham en esta noche. Para que entendamos, mis queridos hermanos,
de que ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Que todos los que estamos aquí estamos permanentemente sufriendo el hostigamiento de las presiones de distintas índoles para que nosotros fallemos como cristianos. La historia dice en el capítulo 12 de Génesis: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 10 al versículo 20 dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grande plaga por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho, que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y la acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. ¿Qué es lo que había hecho Abraham? Había premeditado el engaño. Él había preparado ese engaño. ¿Por qué lo había preparado? Porque Abraham evidentemente era un hombre codicioso. Porque Abraham estaba dispuesto incluso a renunciar al honor de su esposa por la seguridad para enriquecerse. Fíjense en el punto en que llega este hombre, el padre de la fe, el padre de todas las generaciones, nuestro padre por fe, llegó al punto en donde él muestra su codicia. Llega a un punto donde él estaba dispuesto a perder el honor de su mujer por causa de enriquecerse. La Biblia dice que después de unos años, dice que Abraham tuvo que salir de Egipto. Y se llevó con él a Lot, su sobrino. Y la historia dice, todo capítulo 13, que tuvieron entre ellos, entre Abraham y Lot, su sobrino, una disputa sobre la tierra, porque era tanto el ganado, era tanto lo que ellos tenían los dos, que llegó un momento en donde se estaban peleando por la tierra para poder alimentar todos sus animales. Abraham salió de Egipto, salió sumamente rico. Lo logró a través de la codicia y a través de haber hecho un acto tan vulgar y tan terrible como haber dejado que aún su esposa se corriera el riesgo de que se fuera y Faraón la tomara como mujer. La codicia era algo grande que tenía Abraham en ese momento. Pero vemos a este Abraham después de muchos años
que sale de Egipto, que se encuentra con una disputa con su sobrino y me llama tremendamente la atención porque el mismo Abraham que había salido, ahora lo vemos en una posición en donde él no pelea por sus riquezas, donde toma la decisión de decirle a Lot que si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. El hombre codicioso que había salido de Egipto ya no estaba. Se había transformado en definitiva en un hombre generoso. ¿Cómo es que un hombre codicioso se vuelve tan generoso? ¿Cómo es un hombre que falló delante de Dios? Sin embargo, se volvió y fue transformado en un par de kilómetros y de días. Porque el secreto que encontró Abraham para poder ser transformado de un hombre codicioso a un hombre generoso, lo encontramos en el capítulo 13, versículo 4. Dice que cuando él salió, dice, al lugar del altar que había allí hecho allí antes, invocó allí Abraham el nombre de Jehová. ¿Qué es lo que empezó a hacer Abraham? ¿Dónde está la transformación? En la adoración a Dios. En la adoración a Dios. Porque volvió a pasar por el mismo lugar en donde él había tenido un encuentro con Dios. Y volvió a ese mismo lugar. Y se volvió a reencontrar con Dios. Y cuando él se reencuentra con Dios, este hombre codicioso se convierte en un hombre generoso. ¿Por qué es esto? Porque la gracia, mis queridos hermanos, porque la gracia no se detiene con el perdón o con un simple pedido de perdón. La gracia no se detiene, la gracia tiene que transformar. Asumimos nosotros de que Dios nos perdona nuestros pecados. Amén. Asumimos que Dios perdona mis fallas. Asumimos que Dios está conmigo y perdona y entiende lo que estoy haciendo, lo que hice. Y eso es gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios, porque ninguno de nosotros merece ser perdonado. De hecho, dice que cuando nacimos con un acta de decreto de la misma manera que Moisés. ¿Cuál era el acta de decreto? Muerte. Sin embargo, Cristo viene y nos da vida en abundancia. Ahora, la pregunta es, ¿entonces solamente con gracia no me alcanza? No. Porque reconozco la gracia de Dios, pero también tengo que saber y también tenemos que darnos cuenta de que la gracia de Dios tiene un segundo camino o un segundo fin, que es transformarnos. Transformarnos.
La gracia de Dios es un proceso lento y a veces hasta desordenado. La gracia de Dios, no podemos pretender que de la noche a la mañana seamos transformados. No sucede de esa manera, porque la transformación es gradual. Entonces, cuando nosotros hablamos de que yo me convierto a Jesucristo, entiendo que debo entregar mi vida a Jesucristo, entiendo de que yo soy un pecador, me convenzo de eso, me arrepiento, pido perdón, y Dios viene por medio de la sangre de Cristo, viene y nos limpia de todo pecado, nos purifica. Pero la vida cristiana, mis amados hermanos, no es solamente vivir en la gracia. Porque si no hacemos inefectiva la gracia de Dios. La gracia de Dios trae sobre nosotros convicción de pecado. La gracia de Dios trae sobre nosotros la seguridad de que hemos pecado contra Dios y que necesitamos pedirle perdón a Dios por lo que nosotros hicimos o estamos haciendo. Pero tenemos que entender que luego la gracia de Dios me tiene que tomar y dejarme que la gracia de Dios me transforme todos los días. Porque el resultado de la gracia de Dios es transformación. Porque no podemos aceptar un cristiano de hace 20, 30 años, 40 años dentro de una iglesia que no haya sido transformado. Un cristiano o cristiana que sigue haciendo exactamente lo mismo. Que le da lo mismo. Total, tengo la gracia de Dios que me perdona. Habría que preguntarse si realmente es esa la gracia de Dios, la que está obrando en tu mente, en tu corazón, o en mi corazón, o en mi mente. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, yo no solamente acepto la gracia de Dios para perdón de mis pecados, sino acepto la gracia de Dios para corrección, para moldearme, para prepararme, para hacerme cada día mejor, para hacerme un buen hombre, para hacerme una buena mujer, para hacerme un buen marido, una buena esposa, un buen hijo, un buen padre, un buen empleado, un buen cristiano. Si no existe transformación, entonces solamente nos hemos quedado con la gracia de Dios. Y eso no es vida cristiana. No debemos cometer el error nosotros de subestimar o sobreestimar nuestra pecaminosidad. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros subestimamos nuestros pecados cuando creemos que está todo bien, que podemos continuar con nuestro pecado. Total, voy a cambiar más tarde. No es así. Yo no puedo subestimar mi pecado. Yo a mi pecado le tengo que dar el nombre que corresponde. Yo al pecado que cometí lo tengo que poner en el lugar que corresponde. Y el lugar que corresponde de mi pecado es en la cruz del Calvario, donde allí yo consigo perdón, donde yo acudo todos los días a la cruz del Calvario para decirle, Señor, perdóname, metí la pata, perdón, Señor, no lo estoy haciendo bien, necesito tu ayuda porque quiero ser transformado. Porque esa es la gracia de Dios, mis amados. Por eso es que cuando nos preguntan por ahí a los pastores, pastor, ¿cómo se dio cuenta? Viejo, hace 50 años que estás con nosotros y seguís exactamente en el mismo lugar. No has cambiado nada.
¿Seguís siendo testarudo o testaruda? ¿Seguís haciendo lo que a vos te parece? ¿Seguís dejando de lado la palabra de Dios, los mandamientos de Dios? ¿Empezás a ir a lugares donde no tenés que ir? ¿Empezás a hablar de una manera que no tenés que hablar? Y empezás a administrar tu casa de una manera mala, sencillamente porque nos confiamos que tenemos la gracia de Dios, pero no permitimos que la gracia de Dios nos transforme todos los días para ser cada vez más parecidos a Jesucristo. Dijo el Señor, dijo a sus discípulos, Señor, dura esta palabra. Pero tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Subestimamos el pecado cuando pensamos que nunca podremos cambiar o que nunca vamos a vencer el pecado. No, me es difícil, pastor. No, pastor. Usted no sabe lo que me cuesta. Ay, pastor, ¿qué daría yo por cambiar? Pues deja que la gracia te cambie. Deja que la gracia de Dios modifique y cambie tus pensamientos. Porque nuestros pensamientos, mis amados, nos lleva a cambiar nuestras actitudes. Porque lo que pensamos es lo que somos. No es al revés. No es al revés. Uy, yo no sé por qué hice eso. No, si sabes, porque está en tu pensamiento. Porque no has dejado que la gracia de Dios te transforme. Que la gracia de Dios se meta en tus huesos, se meta en tu piel, se meta en tu corazón, se meta en tus pensamientos, se meta en lo que escuchás, en lo que decís. La gracia de Dios transforma. Y la gracia se ve cuando empieza a ser transformar las personas, la gracia se ve. Amado, se ve, se siente, se nota. Aun cuando oramos. Porque a veces la gracia de Dios solamente nos alcanzó para el perdón, pero como no nos está transformando, hacemos oraciones repetitivas y oraciones que ni siquiera nosotros mismos la creemos. Y empezamos a rebuscar palabras religiosas para poder agradar al pueblo o para poder agradar a Dios. Cuando nuestras oraciones deben ser oraciones basadas en los principios de la palabra de Dios, en los mandamientos que Dios nos ha entregado. Pero es imposible, imposible, amados míos, imposible que nosotros digamos algo que no sabemos. ¿Me entienden? Es imposible. El salmista decía, Señor, aún en la noche, mi mente, aún en la noche mi corazón me está enseñando. Aún mientras duermo me está enseñando, Señor. ¿Por qué? Porque conocía la palabra, porque el Espíritu de Dios toma control de nosotros aún mientras estamos durmiendo y nos empieza a hablar de la palabra y nos empieza a hablar de lo que Dios es para nuestra vida. Y mientras estamos durmiendo, aún en esos momentos, nos acostamos con una canción de adoración al Señor, exaltación a su nombre, diciéndole, Señor, tú eres único, tu fidelidad, Señor, es para siempre. Pero no porque lo sabe el pastor, sino porque yo lo sé.
Yo lo conozco y yo lo declaro. Entonces después tenemos luchas, tenemos situaciones. Ah, ¿cómo estás? Ay, derrumbado, estoy en la lucha continua, pastor. ¿Y las armas? ¿Y las armas? ¿Con qué estás luchando contra esas cosas? Y no lo digo porque lo aprendí en un libro, hermanos amados, no lo digo por eso. Vengo saliendo de un proceso en donde también tuve que recordar que algunas veces yo enseñé lo que en un momento dado tampoco estaba practicando. Y desde el jueves pasado, antes del evento de los hombres, desde ese día Dios vino y me habló y me dijo, Isaac, no estás usando las armas que yo te he entregado. Por eso es que estás pasando lo que estás pasando. Señor, dije, Señor, tienes razón. Tienes razón. Porque la he luchado con mi fuerza y estoy dependiendo de los doctores. Cuando tengo que aprender a depender de ti. Y a partir de ese momento, nos dispusimos con mi esposa. Dijimos, acá en este hogar, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestra vida, ningún espíritu debe gobernarnos. Solamente el Espíritu de Dios. Pero para eso tenemos que nosotros aprender a echar afuera a Satanás. ¿Y cómo lo hacemos? Con mi palabra, ay, por favor, diablito, ¿te podés ir? Porque la verdad que me siento re mal. Tenemos un nombre que sobre todo nombre se llama Jesucristo. Y en el nombre de Jesús hay poder para derribar, para destruir. Pero también hay poder para crear nuevas todas las cosas. Pero si no la usa, está subestimando el pecado que entró a tu vida, el pecado que entró a tu familia, el pecado que entró a tu ser. Eso que creemos que nosotros somos y no lo somos porque no estamos usando lo que Dios nos ha mandado usar. Nosotros somos capaces de vencer el pecado en el nombre de Jesús. Nosotros somos capaces de vencer la tentación en el nombre de Jesús. Porque tenemos autoridad en Cristo para hacerlo. Pero nuestra vida debe ser una vida de santidad. Una vida de santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo pastor? A ver. O sea, en el cielo yo no lo voy a ver. No estoy hablando de eso. Nuestro Señor es nuestro Salvador. Ahora, no es nuestro Salvador histórico. Sí, yo fui salvo en el año 1970. Sí, fuiste salvo por Cristo. Pero a partir de ese momento tú dijiste que Él tenía que ser tu Señor, tu Salvador. Pero es tu Salvador de todos los días. Es tu Salvador de todos los minutos, todos los segundos de tu vida. Puedo recurrir al nombre de Cristo porque sé que Él es mi Salvador. Porque Él me va a sacar de donde yo estoy. Porque puedo declararlo. Porque puedo decirlo de tal manera que lo creo con todo mi corazón. Porque en el nombre de Jesús hay poder. Porque la gracia es más poderosa que el pecado. La gracia es más poderosa que el pecado. Y la gracia siempre va a vencer al pecado. Un hombre codicioso a un hombre generoso. Un hombre que había dejado de estar con Dios
porque se había ido a Egipto, hizo cosas que no debía hacer, a un hombre que ahora cree en un Dios y que vuelve al mismo lugar donde había pasado anteriormente y vuelve otra vez a adorar al Dios eterno. ¿Qué debemos preguntarnos? ¿Tendré que volver al mismo lugar donde yo conocí al Dios eterno para volver a adorarle? Para poder volver a decirle, Señor, 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 te amo con toda la fuerza de mi corazón. Tú eres la razón de mi existencia. Sin ti nada soy. Señor, me pueden dar todo el oro del mundo, pero si yo no te tengo a ti no me sirve de nada. ¿Podré volver otra vez a ese lugar en donde un día la pasión estaba en mi corazón y yo quería hacer todo por Cristo? Y quería que el mundo se enterara que yo había hecho una manifestación de fe. Y quería que los hermanos también se enteraran y me vieran y, ¡uy! Se convirtió a Cristo, ¡qué bueno! Y hablábamos de Cristo y buscábamos de Cristo y orábamos para estar en la presencia de Él, buscar su Espíritu Santo, buscar el conocimiento de su palabra, saber que Él tenía nuestro futuro en sus manos. Ese era nuestro deseo, pero a veces con el transcurrir del tiempo nos vamos a Egipto y creemos que allí podemos hacer lo que querramos y después así sencillamente salir de ahí y salir victorioso. ¡No! No, porque si no volvemos al trono de la gracia para adorar al Eterno, para que nuestra vida sea una adoración continua y permanente, si no volvemos a ese lugar, vamos a seguir siendo exactamente lo mismo. Engañadores, embusteros, mentirosos, falta de respeto, irresponsables, malos esposos, malas esposas, malos hijos, malos padres. Porque el secreto es volver al lugar en donde tenemos que adorar al Dios verdadero, que es el que nos transforma de esa clase de persona a una persona honorable, una persona íntegra y una persona que vive de acuerdo a los preceptos y los mandamientos que Dios ha establecido y que no me pesa. Pero fumate un cigarrillito. No. Y no importa lo que digan. ¿Se entiende? No importa lo que digan. No me interesa. Hacé esto. Andá a tal lugar. Total, nadie te ve. El pastor no te ve. No, un momento. Sí, tal vez no te vea en ese momento, pero te va a ver en un futuro, porque Dios declara todos los pecados. Dios declara todo. Dios trae a la luz todos los pecados. Dice que cuando nosotros cometemos pecados, aún en nuestra alcoba, dice que todos los pecados van a ser declarados desde la azotea. Entonces no nos engañemos, porque Dios se encarga de eso. Amados, aférrense a la gracia de Dios, porque la gracia de Dios les ha perdonado a ustedes sus pecados y les va a seguir perdonando sus pecados. Pero la gracia de Dios lo que está queriendo es que ustedes sean transformados en una nueva criatura todos los días y que todos los días vivamos en esa novedad de vida que lleva honor y gloria al nombre a quien decimos que servimos. Entregue sus cargas
entregue sus matrimonios, entreguen sus familias, entreguen sus hogares, para que la gracia de Dios entre y transforme lo que haya que transformar. Porque cuando Dios actúa en transformación, duele, muchas veces, duele, pero el propósito final es convertirnos en un vaso de honra para el nombre de Él. Cierren sus ojos, por favor. Vamos ahora. Es tu gracia, Señor. Es tu gracia la que venimos a buscar en esta noche. Esa gracia, Señor, que no solamente nos ha perdonado, y la que hoy tenemos la certeza de que si te pedimos perdón, tú nos vas a perdonar. Estamos buscando, Señor, la gracia que transforma. La gracia que hace, Señor, que lo que era no sea nunca más. Y que tú puedas formar, Señor, en nosotros un carácter de acuerdo al carácter de Cristo. Que podamos abrir nuestras bocas, Señor, para decir, Señor, te pedimos perdón porque no hemos dejado que esa gracia nos transforme. Porque en el momento en el cual tuvimos que perdonar, no perdonamos. En el momento donde tuvimos que pedir perdón, no lo hicimos. Porque en el momento en donde vimos la vida cristiana, la vimos a través de la óptica religiosa y no la vimos, Señor, como tú la ves. Transformación. Ser transformados. Y yo te pido que en esta noche tu Espíritu Santo hable lo que yo no pude hacer. Y hables al corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que nos puedan escuchar, para que puedan entender y podamos entender que debemos darte permiso para que esa gracia siga transformando nuestras vidas hasta el final de nuestros días. Que al final de nuestros días, como dice el libro de Apocalipsis, nos presentemos delante del trono de la gracia allí contigo y decirte, Señor, aquí están mis obras. Pero las obras, Señor, que tienen que ver con una transformación sincera, honesta. Esas obras que dieron como resultado, Señor, de haber reconocido que nosotros, Señor, hemos subestimado el pecado, que jugamos muchas veces con el pecado, que creemos que el pecado podemos soportarlo, total después se puede arreglar. Y el pecado que viene directamente de Satanás viene a matar, hurtar y destruir. Líbranos de eso, pero ayúdanos a establecernos, Señor, y a pararnos firme para poder, Señor, ser transformados por la gracia tuya. Bendice a mis hermanos en esta noche y mis hermanas y declaro, Señor, que este es un tiempo de confrontación tan fuerte, Señor, en nosotros, que va a hacer que después de esto, después de pasar por el fuego, Señor, saldrá a relucir el oro. Lo creemos, Señor, lo confesamos y lo agradecemos también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Amén.